Hola, bienvenidos a la webinar del Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. Lo primero, agradecer al Departamento de Educación del Gobierno vasco por haber apoyado esta iniciativa de Grupo Noticias y, por supuesto, agradecer la presencia de tres investigadoras científicas que van a estar hoy charlando con nosotros, que son Amaia Esqueizabel, directora de investigación del Departamento de Educación del Gobierno vasco y profesora e investigadora de la Universidad del País Vasco; Mariluz Buenaga, profesora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto y responsable del programa Inspirastin; y Clara Martín, profesora de investigación Ikerbasque en Basque Center of Cognition, Brain and Language. Tres científicas y por tanto tres voces autorizadas para dar una visión sobre la brecha de género en la ciencia, ¿no? Bueno, para comenzar ya con el debate, qué mejor, Amaia, que valorar la presencia de la mujer en la ciencia en los tiempos actuales. Bueno, para valorar la presencia de la mujer, primero tendríamos que mirar datos globales sobre la población investigada de Euskadi. Y en este sentido tenemos en Euskadi 20.000 personas, 13.000 de las cuales están a dedicación, son equivalentes a tiempo completo, y de esas 20.000 personas hay un 35% de mujeres, es decir, tenemos alrededor de 7.000 mujeres investigadoras. ¿Esto es mucho o es poco? Pues si lo ponemos en contexto con la población mundial, hay un 30% de mujeres investigadoras, lo cual pues parece que estamos un poquito mejor que el resto del mundo, pero también tenemos que tener en cuenta que en la población, nuestra sociedad tiene un 52% de mujeres. O sea, esa representatividad de la mujer en la ciencia, en la investigación, dista todavía de la representatividad de la mujer en la sociedad general. Si además de eso, bueno, en las universidades y los centros de investigación la representatividad es un poquito mejor, tenemos alrededor de un 43% de investigadoras, pero si vamos viendo dónde están esas investigadoras, ahí es donde también se generan ciertas disparidades. Es decir, en las personas que están realizando la tesis doctoral, el inicio de la carrera investigadora de cualquier persona, sí tenemos paridad. Hay un 55% de mujeres que están realizando la tesis doctoral, que se doctoran, que finalizan su periodo de doctorado. Si vamos avanzando en la carrera investigadora, cuando miramos cómo está el profesor recién entrado o los investigadores postdoctorales recién entrados a nuestras universidades y centros, seguimos teniendo paridad. Si vamos avanzando ya hacia posiciones permanentes, profesores ya consolidados, ahí ya tenemos un 45% de mujeres. Pero si accedemos a puestos de responsabilidad, líderes de grupos de investigación, catedráticos, directores científicos de centros de investigación, ahí ya hay una desigualdad importante. Solo un 25% de estos puestos están ocupados por mujeres. Entonces, ahí todavía tenemos mucho que hacer. Son datos que son equivalentes en cualquier otro país de Europa o del mundo. O sea, no estamos peor que el resto, pero sí que ese efecto tijera que se observa al avanzar en la carrera investigadora es algo que desde luego tenemos que mejorar. Si miramos además el histórico, en 10 años estamos mejorando. Es decir, ese 25% de catedráticas que había en las universidades vascas, hace 10 años era un 20%. Hemos subido 5 puntos en 10 años, pero todavía hay mucho margen. Mariluz, desgraciadamente es algo común en otros ámbitos, pero parece ser que en el de la ciencia es aún más acuciante. Sí, de hecho también diferenciaría, no solamente como ha comentado Amaia, la progresión a lo largo de la vida de una persona que se dedica a la ciencia, sino también en los sectores propios, de los diferentes sectores que engloba la ciencia, ¿no? Hay sectores como los biosanitarios, donde la presencia de mujeres es incluso mayoritaria en estadios tempranos, en licenciadas, graduadas en sectores biosanitarios, pero a medida que
avanzan, pues se da el efecto tijera que ha comentado Amaya, ¿no? Que allá donde había más mujeres, pues van poco a poco perdiéndose ese talento a lo largo de la vida de la científica. Y esto también se diferencia entre los sectores. Como decía, en biosanitarios hay muchas mujeres, sin embargo, en otros sectores de la ciencia, como pueden ser las ingenierías, la tecnología o las físicas, ahí ya partimos de unos porcentajes bastante menores que los que ha comentado Amaya. Entonces, ahí también hay que diferenciar dentro de las STEAM que llamamos, pues diferentes sectores. Clara, ¿es difícil luchar contra esta herencia social, ¿no?, en el mundo de las ciencias? Bueno, sí, creo en el mundo de la ciencia como en el mundo en general. Yo creo que la situación en la ciencia refleja lo que pasa en el mundo laboral de manera general. Y sí, al final, yo, bueno, estoy 100% de acuerdo con lo que se acaba de decir. Al final, hay un problema de chicas y mujeres que se animan para una carrera científica, porque sí que hay, y en unos sectores aún una mayoría de chicas, pero el problema es más un problema de sistema que hace que cuando llegamos a los puntos y los cargos importantes, la proporción se inversa totalmente y las personas que la gente en la sociedad tiene como imagen de referencia, no sé, deben ser algo como 80% de hombres, sino más. Y si conseguimos cambiar eso, yo creo que podríamos cambiar muchas cosas, porque una chica que ve en la televisión, en el periódico, unas mujeres con cargos importantes, sí que se puede identificar y se puede imaginar llegar a este nivel, pero si no ve ninguno de estos ejemplos, pues de manera inconsciente lo ve como algo imposible, como no hay y no existe. Amaya, nos has estado comentando datos, ¿no?, de porcentajes de las mujeres científicas. En Euskadi hay muchas mujeres científicas, está claro, pero ¿nos puedes comentar qué hacen? O sea, ¿qué hacéis? Bueno, afortunadamente en Euskadi todas las mujeres y todos estos investigadores que tenemos se están dedicando a investigar en campos muy diversos. Sí que es cierto, hoy conmemoramos el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, ampliado un poco a la tecnología, pero tenemos investigadores en todas las áreas de conocimiento, es decir, tenemos investigadoras excelentes en historia, en física, en economía, lingüistas como Clara. Se pueden dedicar a muchas cosas diferentes porque afortunadamente la investigación abarca todas las áreas de conocimiento y la sociedad se puede aprovechar de todas ellas. Sí que es cierto que muchas veces no se visibiliza, como estaba comentando Clara. Es importante que hagamos todos un esfuerzo de visibilización. Parece ahora que con el efecto pandemia coronavirus estamos viendo más en medios de comunicación ejemplos de investigadores e investigadoras, pero con una labor meramente comunicadora o asesora de su visión sobre la pandemia, su visión sobre las vacunas, su visión sobre la epidemiología que está manifestando el coronavirus. Pero a mí sí que me gustaría ver muchos ejemplos de mujeres investigadoras, pero también, ¿por qué no de hombres? Porque creo que es importante visibilizar todo, en este caso más la labor de la mujer, pero ejemplos de la labor investigadora que están haciendo en el área que sea. En historia, en arqueología, en sociología, en ingeniería, en lo que fuera. Ver en medios, en el Teleberri, en prensa, en redes sociales. También es fundamental que toda esa personal investigador que tenemos, todas esas mujeres que estamos teniendo en diferentes centros de investigación en nuestras universidades se puedan ver para que sirvan como ejemplos de que se están haciendo muchas cosas muy bonitas y que la sociedad lo conozca, porque además muchas de ellas tienen un impacto social muy importante. Mariluz, nos estaba comentando ahora Amaya que son numerosos los campos de actuación, ¿no? Pero no, muchas veces la sociedad no los sabe y pueden resultar muy útiles. Explícanos un poquito de todos esos campos. Sí.
Sí, efectivamente, las personas que nos dedicamos a la ciencia y la tecnología trabajamos en absolutamente todos los sectores y eso es algo también que nosotros, bueno, desde la universidad, desde el programa Inspira STEAM, ponemos de manifiesto con las niñas y niños, ¿no? Intentar unir sus intereses y sus pasiones con la ciencia y la tecnología. Tenemos una imagen muy reducida de esos campos de aplicación, ¿no? Por ejemplo, pues hace años cuando yo elegí la carrera, la persona que estudia matemáticas parecía que la única salida profesional era ser profesora de matemáticas. Sin embargo, hoy en día sabemos que las personas los licenciados en matemáticas trabajan en absolutamente todos los sectores, igual que las personas de la tecnología, físicas, etcétera. Entonces, es importante visibilizar, como comentáis, la aplicación que tienen esas diferentes disciplinas en cosas del día a día. Y de esa manera conectaremos todos los jóvenes, pero también la sociedad, el decir, para hacer esto, para que yo utilice este servicio o este producto, que trabajen físicas, químicos, arquitectos, etcétera, etcétera. Eso es importante, visibilizarlo. Clara, ¿por qué se muestra tan poca la labor de las investigadoras, de las científicas? ¿Por qué crees? Bueno, yo lo siento, creo que voy a repetir un poco lo que se acaba de decir, pero yo creo que sí, la respuesta es un poco esa. Con una cosa muy importante que acabamos de hablar es que de manera general, sin hablar de mujeres, los científicos y científicas no hablamos lo suficiente con el público. Bueno, y eso tiene que ser un esfuerzo tanto de nosotros como de los media y de la docencia en general, porque no comunicamos lo suficiente. Y las pocas veces que comunicamos, las pocas veces que aparecen unos científicos en el periódico o en la televisión, pues van a ser profesores o directores, gente con algo importante, y entonces van a ser hombres. Y entonces yo creo que a dar más visibilidad a la investigación y la ciencia en general es muy, muy importante porque el público tiene que saber lo que hacemos y tiene que entender la importancia, lo que hacemos, cualquier sea el campo de investigación, tiene una importancia muy, muy importante para la sociedad, tanto a nivel teórico y de conocimiento, pero también a nivel práctico. Aún un investigador en matemática no está jugando todo el día con ecuaciones solo por el placer, es que lo que hace tiene bueno, efectos muy concretos en la sociedad. Y pues entonces hablar más y comunicar más y tener más visibilidad. Y eso dicho, intentar que no sean solo hombres que comunican las pocas veces que se comunica y que sean mujeres para que la gente vea primero todo lo que la ciencia hace para ellos y los investigadores, pero también que son tanto hombres como mujeres que trabajan en eso. En las universidades parece que se está dando un cambio, ¿no? Que cada vez en las carreras de ciencias hay más presencia de mujeres. ¿Creéis que es un paso, ¿no? para Amaya, para seguir por ahí? Es un paso, desde luego, pero nosotros en los datos que estamos monitorizando no vemos cambios significativos en los últimos 10 años. Y de hecho, por eso una de las iniciativas que pusimos en marcha en 2018 fue la estrategia STEAM Euskadi. Necesitamos que aumente la presencia del alumnado en carreras de ciencias y tecnológicas, en las carreras STEM, que se denominan ciencia, matemática, tecnología, carreras técnicas, y necesitamos sobre todo que aumente la presencia de mujeres. Como comentaba antes, la sociedad tiene un 52% de población femenina. En la universidad sí que a nivel global se respetan estos porcentajes, hay un 53% de mujeres en la universidad, pero la presencia de mujeres en carreras STEM, en carreras de ciencias establecidas como ciencias puras, física, matemáticas, químicas e ingenierías, es tan solo de un 30%. Y estos datos no han variado en 10 años. Sí que es cierto que monitorizando, comparando también con otros países que llevan un
tiempo adicional a lo que llevamos nosotros implementando estrategias de este tipo, han visto que aumenta, por ejemplo, Holanda, que hemos cogido muchas ideas del modelo holandés, aumenta la presencia de mujeres en carreras STEM en 5 puntos en 10 años. Entonces, nosotros llevamos solo 1 año o 2 años de recorrido, no tenemos datos suficientes como para poder establecer si realmente estamos mejorando esos porcentajes, pero un 30% seguimos pensando que es poco. Teniendo en cuenta además, como ha dicho antes Mariluz, en carreras de ciencias de la salud, que no las consideramos carreras STEM porque sí que hay demanda suficiente y hay una representatividad femenina muy elevada. Un 75% de mujeres están estudiando este tipo de estudios de ciencias de la salud. Entonces, todavía hay pocas mujeres o menos de las que creemos que es importante en carreras de ciencias. Mariluz, de esas carreras STEM, ¿hay alguna que tiene más demanda entre las jóvenes universitarias ahora mismo? ¿Alguna familia concreta de química? ¿Algo que destaque? Si miramos de esas STEM, las biosanitarias, como comentaba antes, pues parece que las matemáticas están teniendo mucho auge últimamente, la arquitectura también es algo que creo que está en números bastante equilibrados, y hay algunas ingenierías relacionadas con el diseño que tienen un porcentaje de mujeres mayor y más equilibrado que otras. Las más industriales, la informática, como comentaba Maya antes, no solamente no ha mejorado, sino que empeora año tras año. Entonces, es desigual el reparto. Sí. Clara, ¿cómo crees que se puede invertir, o sea, animar a las chavalas a que se decanten por estas carreras? Yo creo que las chicas tienen que tener como modelos, como los chicos ya tienen, quiero decir. Es decir, que yo creo que se pueden hacer cosas a diferentes niveles. En la escuela, en el instituto y en la universidad, típicamente todos hemos estudiado, diferentes carreras científicas, vamos a decir, las 3 por lo menos. Cuando se habla de científicos en la escuela o en la universidad, casi siempre se habla de hombres. Y creo que la gente en general, toda la gente piensa que, no sé, Marie Curie fue la única mujer el siglo pasado a hacer ciencia y a tener carrera en la ciencia, porque es la única mujer de cual se habla en las escuelas y en las universidades. Y cuando hay muchísimo más, que no son tan famosas y no se habla tanto de ellas, pero sí durante la carrera, cuando aprendemos diferentes conceptos y hablamos de diferentes campos de la ciencia, pues se nos habla de diferentes mujeres y hombres. Eso creo que de manera inconsciente sería un buen modelo para que tanto chicos como chicas puedan tomar eso como referencia y como, bueno, si él lo ha hecho, lo puedo hacer, pero si ella lo ha hecho, lo puedo hacer también. Mariluz, Amaya, tenéis una idea de cómo se puede impulsar a que cada vez haya más estudiantes de carreras de ciencias? Yo iría hasta la más tierna infancia, es decir, a los niños y niñas desde que nacen prácticamente, las familias, la sociedad condiciona sus expectativas, lo que se valora de ellas, lo que se espera de ellas. Entonces ahí creo que toda la sociedad tenemos que hacer una reflexión sobre la manera en que tratamos a niños y niñas. En el día a día, de manera muy inconsciente, tenemos muy interiorizados algunos comportamientos que hace que las niñas poco a poco vayan percibiéndose diferentes. Y ese diferente significa que en la adolescencia más o menos es cuando empiezan sobre todo a perder confianza en sí mismas, en sus capacidades, en no creer en ellas. Entonces esto es algo que viene de atrás. Entonces yo desde muy tierna infancia favorecería y alentaría la curiosidad que tienen los niños y niñas de forma natural, animarlas a descubrir, a investigar, a tener curiosidad por el mundo. Las familias lo tienen que hacer en la escuela,
y lo tenemos que hacer todos como sociedad. Animarles a que se atrevan, a que rompan, a que investiguen. Entonces, de esa manera, a que jueguen. Los juguetes, pues hablamos siempre, ¿no?, del pasillo rosa, pero es que es una realidad que todavía perdura. Entonces, yo creo que hay que empezar desde muy pequeñas, animándolas, y luego, como comentaba Clara, que vean referentes, que vean con naturalidad el que una mujer se dedica a la ingeniería, a las matemáticas, a la mecánica. Igual que antes nos parecía muy extraño ver a una mujer conduciendo un autobús, pues ahora, y si no lo ves, como decían antes mis compañeras, si no has visto algo no lo puedes desear, no puedes aspirar a ello. Entonces hay que mostrarlo. Amaya, ¿quieres añadir alguna? Sí, sin repetirme demasiado, porque coincido plenamente con lo comentado, hay que actuar a muy diferentes niveles, el educativo, el familiar y el social. Y el educativo, como dice Mariluz, desde la tierna infancia. Y son especialmente críticas las edades entre los 5 o 6 años, porque ahí es cuando ya empiezan a formarse muy bien los estereotipos de género. Entonces, que en esas edades muy iniciales vean ejemplos que les inspiren, vean que en casa llevamos roles completamente normales, ni femeninos ni masculinos, que todo se hace independientemente de que seas mujer o que seas hombre, que en los libros de texto desde pequeños los niños vean ejemplos de mujeres científicas, de cosas que han hecho, de inventos, que hay muchísimos ejemplos que se han quedado tradicionalmente en la recámara, y todo eso lo tenemos que ayudar a visibilizar. Y además, yo creo también ahí añadiría una cosa, proyectos que inspiren, proyectos que los niños vean y las niñas vean que ellos pueden trabajar en una fábrica, que pueden trabajar en el mundo de la ingeniería. Nosotros estamos desarrollando dentro de la estrategia STEAM un proyecto piloto que se ha lanzado este año, y además pues con el coronavirus se ha retrasado un poco, pero estamos poniendo estamos uniendo el mundo educativo con el mundo empresarial científico y haciendo proyectos en los cuales las niñas y los niños ven ejemplos reales de qué se está haciendo en una empresa, qué se está haciendo en un centro de investigación. Entonces, esos proyectos, yo creo que ese modelaje y esa inspiración puede servir, por lo menos para que conozca mucho mejor el mundo de la empresa, el mundo de la ciencia y el mundo de la tecnología. Y esperamos también que para inspirar esas vocaciones científico-tecnológicas, especialmente en las chicas. Para conocer un poquito mejor vuestra trayectoria, ¿podéis contar un poco cómo iniciasteis, cómo llegasteis al mundo de la ciencia, cada una de vosotras tres? Bueno, si queréis empiezo yo por orden tradicional. Bueno, a mí, con todos estos eventos que están haciendo, sí que intentas reflexionar el por qué estamos aquí. Evidentemente, siempre me han gustado las asignaturas de ciencias, de matemáticas, de física, pues me gustaban y las entendía y se me daban especialmente bien. Pero sí que hay profesores que yo creo que muchas veces te marcan para que te guste porque te explican bien, te ayudan o te hacen preguntas que otros igual no te habían hecho antes. Entonces, yo sí que recuerdo una profesora que tuve en primaria que nos dio ciencias y es la que nos empezó a hacernos preguntas muy relacionadas con el método científico de por qué sucede esto, por qué hay un fenómeno atmosférico, por qué las plantas son así. Y entonces ahí ya te creas ciertas inquietudes. Después ya en el instituto tampoco tuve unos profesores que me marcaron especialmente en un sentido o en otro, y tampoco había orientadores en mi época que te dicen, bueno, pues la niña es buena en esto, es mejor que haga tal carrera o cual. Pero sí tenía un profesor de física que tenía un trato especial y me insistió en que hiciera ingeniería. Hablaba también un poco antes del entorno familiar, que es muy importante. Mi madre además insistía en que hiciera ingeniería, porque además mi hermana mayor estaba estudiando ingeniería, y en mi casa se enfadaron mucho, especialmente mi madre, porque yo decidí hacer farmacia. Entonces, para ella fue un disgusto, teniendo las capacidades que ella siempre me había motivado y que ella entendía que tenía, que había elegido una carrera a priori pues mucho peor que una ingeniería. Y pues bueno, haciendo farmacia, ya en los últimos años de carrera, pues tampoco sabías bien a qué se iba a dedicar un farmacéutico, y lo que vemos realmente es pues las oficinas de farmacia, el farmacéutico o farmacéutica que lleva la oficina de farmacia o que trabaja allí.
Pero pues con esas inquietudes científicas pues ya vi que también había laboratorios de investigación en la facultad, empecé a colaborar con uno de ellos, luego ya pues decidí hacer la tesis y pues la carrera investigadora convencional que hace, pues te vas fuera, sacas una plaza de profesor y luego, bueno, estando de profesor ya me incorporé al gobierno vasco, pero eso fue un poco el resumen. Mariluz, bueno, en mi caso, ¿tu caso personal? Sí. Yo tuve un accidente de pequeña y me dijeron, bueno, pues que la cirugía y tal, pues cuando fuese adolescente me podía pues, mejorar una cicatriz y demás. Y yo desde los 5 años quería ser cirujano estético o plástico. Desde los 5 años y seguía y me gustaban los libros y me gustaba cacharrear, pues cuando había laboratorio con vísceras y demás, pues allí me gustaba estar. Pero luego en el instituto, pues sí que en mi caso sí que había una orientadora que más bien me desalentó a estudiar medicina, ¿no? Nos planteó cuál era la carrera de medicina, el MIR y demás, y dije, esto parece ser muy largo. Y la verdad es que no sé cómo se cruzó la informática entre mis opciones, porque yo ni tenía especial gusto por la informática, ni tenía un ordenador en casa, pero me pareció como una carrera interesante. También me gustaban las asignaturas de matemáticas. Recuerdo 2 profesoras en el instituto, la de química y sobre todo la de física en COU, pues que me encantaba y estaba deseando que llegasen sus clases, ¿no? Y de hecho fue mi segunda opción la de físicas, pero al final, bueno, pues me cogieron en informática. Disfruté mucho la carrera con proyectos, con prácticas y me incorporé a la docencia no tanto porque tuviese vocación docente ni investigadora, sino porque me plantearon más proyectos y eso era lo que me gustaba, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé a dar clases, que era algo que no, ya te digo, que nunca se había planteado entre mis opciones y eso, pues empecé a hacer la tesis. Y yo siempre digo que todo aquello que he dicho que no voy a hacer, pues yo no quiero dar clases, no quiero, pues ahí, ¿no? Entonces, que nunca sabes pues cómo llegan estas cosas y he ido cogiendo lo que en el momento me gustaba y estoy muy contenta con la trayectoria y con la carrera que llevo. ¿Clara? Pues yo, sí, bueno, una cosa para vincular un poco con lo que se ha dicho antes. Yo creo, y seguramente no soy la única, para empezar, he tenido suerte de estar en una familia en cual, bueno, mis padres, lo único importante para mis padres era que vayamos cada uno por su vía y tenías que estudiar lo que te gustaba para conseguir un trabajo que te apasione y sea lo que sea, científico o no. Y de hecho no somos muchos científicos dentro de mis hermanos y hermanas, pero era... Bueno, cada uno por su vía con una confianza y un apoyo total. Y eso, yo desde pequeña, bueno, de pequeña todavía, pero me apasionó la biología. Y bueno, en el instituto todavía muchísimo, así que he hecho una carrera en biología. Y al momento de entrar en el máster, un poco por casualidad he descubierto la neurociencia y me apasionó por este tema y entonces he hecho un máster y una tesis en neurociencia. Y entonces, bueno, ahora trabajo más en el campo de psicología experimental y lingüística porque trabajo sobre el lenguaje después de estudiar biología. Y eso creo que es interesante también, que creo que las chicas y los chicos también, pero hablamos más de las chicas hoy, tienen que saber que pueden conseguir la carrera y el trabajo que quieran, pero también que se puede cambiar de vía. Quiero decir que si haces algo que te apasiona y que quieres avanzar en una dirección y de golpe encuentras otro campo o otras cosas, sí que se puede cambiar también. No es tampoco una decisión, creo, que se tiene que tomar desde pequeño. Hay que ir por su vía y de vez en cuando, por casualidad, cambiamos de dirección, cambiamos de temática, de campo y eso, con mucho interés y pasión y motivación podemos todas y todos ir muy lejos, creo. Habéis hecho mención las tres, tanto al apoyo de la familia como os habéis acordado de algún profesor o alguien que... y Clara también ha insistido antes la importancia de que haya referentes, ¿no?
¿qué tipo de referentes? ¿Cómo se puede cambiar, o sea, cómo se puede acercar el profesorado? ¿O cómo pensáis que se puede dar un giro a la situación un poco, Amaia? Revertir, pues a ver, es difícil. Yo creo que hemos dicho ya varias ideas que igual también nos repetimos un poco. Dar confianza a las chicas de que pueden estudiar realmente lo que quieran. Nosotros en los estudios del Instituto de Evaluación Diagnóstica, de los estudios de evaluación diagnóstica del ISEE, las competencias científicas en matemáticas y los resultados que tenemos en chicas y en chicos de competencia científica y matemáticas son iguales en primaria y hay diferencias significativas en secundaria. Cualquier chica que lo desee puede estudiar cualquier carrera de matemáticas, de ciencia, de ingeniería, de lo que fuere. Entonces, tenemos que darles confianza, tanto en el colegio como dentro de la familia, a que si les gusta, pues, con pasión, con esfuerzo, con todo, no he dicho que esto sea fácil, pero pueden estudiar lo que deseen. No hay carreras de chicos y carreras de chicas. Entonces, yo creo que eso es una labor un poco también que tenemos que ir haciendo entre todos. Y lo que hemos dicho antes, visibilizar. Yo creo que con ejemplos y viendo, pero ejemplos reales, chicas normales como aparentemente somos nosotras, chicas de la calle que por ejemplo, el proyecto, no sé si luego contará un poco Mariluz, que están desarrollando, presentan chicas normales que trabajan en el mundo de la ciencia, de la ingeniería, del mundo STEM, y hacen un trabajo de mentoría con chicas, y esas chicas ven que son pues gente que lo puedes ver en la calle y no dices, esta mujer es una científica, es una ingeniera y hace este trabajo, que wow, qué pasada. Y tienen su familia, sus aficiones, sus amigos, sus viajes y todo. Entonces, esa parte de modelaje yo creo que es fundamental, que vean ejemplos reales, que también hay que quitar la imagen que muchas veces, los estereotipos y la imagen del científico general de género masculino, un poco friki, loco, por ejemplo, que es el caso claro de la serie de Big Bang Theory. Muy divertida, por cierto, pero el estereotipo ese es el clásico y eso no creo que sea bueno para las chicas, porque al final también te detrae de, pues si no soy chico, no tengo ese punto friki y soy una chica normal, pues igual no me puedo dedicar a esto. Entonces, yo creo que hay que romper un poco con todo y lo tenemos que romper entre todos. Mariluz, el programa Inspira, en la que tú eres la responsable, ¿en qué estáis trabajando actualmente? Sí, pues como comentaba Amaia, el programa Inspira STEAM ha lanzado su 5ª edición y lo que hacemos es poner en contacto a mujeres profesionales STEAM, referentes cercanas, con las niñas y niños en 6º de primaria. Entonces, es acercar ese referente, como decía Amaia, pues mujeres que realizan unas labores espectaculares en sus organizaciones, realizan una gran contribución a la sociedad, pero por otro lado son mujeres donde las niñas y niños se pueden mirar, son espejos a los que pueden aspirar, mujeres que pueden encontrar en la plaza, en la playa, en el cine. Entonces, esos ejemplos son muy importantes. Y esas mujeres y hombres, hay algunos mentores también, a lo largo de 6 sesiones trabajan las barreras que se han identificado que dificultan el acceso de las niñas a las áreas STEAM, como hablábamos de los estereotipos, el conocer las profesiones y los estudios en ciencia y tecnología, el trabajar los referentes famosos, o sea, conocidos o reconocidos, es muy importante, el ver mujeres brillantes y mujeres en cargos de responsabilidad y, por otro lado, ver a esas mujeres cercanas que puede ser en las que puedo mirarme. Y ahí también querría lanzar un reto también a las propias mujeres que somos científicas y tecnólogas, ¿no? Y es visibilizarnos nosotras mismas. Yo también lo que veo es que las mujeres hablamos en general menos de nuestro trabajo, de nuestros proyectos, de lo que hacemos. Entonces hay muchas veces el síndrome de la impostora, ¿no? De no considerarme lo suficientemente buena. Antes preguntabais también por qué no se visibilizan las mujeres, pues porque a veces o no nos invitan porque no tenemos un cargo de responsabilidad, o si nos invitan no nos atrevemos porque consideramos que no tenemos que contar o que aportar. Entonces, ese síndrome de impostora tenemos que superarlo nosotras también y darnos a conocer y hablar de nuestro trabajo, hablar de nuestros proyectos y convertirnos en referente de nuestro entorno más cercano. Habéis comentado un poco, bueno, pues el apoyo, eso es, de la familia y demás, pero me imagino que también habrás tenido, Clara, que saltar obstáculos, ¿no? Porque parece como que es un mundo de chicos, ¿no? En el tema de la ciencia. Sí, bueno,
He tenido mucha suerte, no soy un ejemplo típico, porque no he sufrido nada, por lo menos no de manera consciente, de ser una mujer durante mi carrera y después mi carrera de investigadora. Así que bueno, a nivel personal no puedo decir nada, no he sufrido de nada, pero tengo muchas amigas y colegas alrededor que sí que han sufrido de ser mujeres. Y en este caso no creo ni tampoco que hay que hablar de acoso o de cosas muy graves, pero hay también, yo creo, problemas de... Puede ser complicado de ser una mujer en la investigación aún sin sufrir de acoso, pero por ejemplo, unas frases. Es que he escuchado cientos de veces gente decir que esta mujer ha conseguido su posición por ser mandona. Esta ha conseguido eso gracias a su marido o cosas así. Y este tipo de frases nunca jamás escuchamos que un hombre ha conseguido su posición gracias a su mujer. Pero al revés sí que estas cosas se dicen. Y aunque sean frases sin mucha importancia, en general dichas de manera, bueno, más bien tipo broma, creo que es el hecho de escuchar este tipo de frases por aquí y por allá de manera bastante frecuente que le quita la estima propia a una mujer y también le quita un ejemplo a una niña que puede escuchar frases de este tipo, ¿no? Y bueno, yo creo que hay mucho que hacer sobre eso. Estas pequeñas frases, estos pequeños comentarios que no parecen nada, pero son cosas que están por aquí en el aire y... Amaya, Mariluz, ¿habéis tenido la misma suerte que Clara en vuestra trayectoria? Yo sí he tenido suerte. Yo sí. Yo no me he encontrado con especiales obstáculos, desde luego no más que ningún hombre. Sí que es cierto, a ver, que en general la carrera científica es dura y es larga y es complicada. Haces la tesis doctoral, tienes que pelear en un proceso competitivo para conseguir una ayuda que te dé un contrato durante 4 años para poder dedicarte a la investigación. Durante ese periodo es fácil también que tengas que ir a hacer alguna estancia al extranjero. Después acabas la tesis doctoral, pero no tienes nada, tienes que buscar otra vez una posición postdoctoral, normalmente en el extranjero. A veces encadenas 1, 2 o 3 y luego tienes que esperar a que puedas conseguir, pues en mi caso tuve mucha suerte, una plaza permanente, no permanente, que luego se convierta en permanente en un centro o universidad, en este caso vasca. Es difícil, pero igual también porque mi ámbito había muchas mujeres, entonces ahí el efecto mujer se difumina. Sí que es cierto que yo también he oído casos, por ejemplo, en el ámbito de la física, que son áreas mayoritariamente masculinizadas y que ahí el hecho de que seas mujer a veces sí que parece que tienes que demostrar más que si fueras un hombre. Y también casos cerca ya cuando hay mujeres que son madres. Entonces también se tienen que oír muchas cosas, como dice Clara, qué vas a hacer con los niños, cómo vas a conciliar, y esas preguntas nunca se las hacen a un hombre cuando ha tenido hijos. Entonces, bueno, yo he tenido suerte, pero soy consciente de que hay cosas también que mejorar y que hay gente que no ha tenido tanta suerte como yo. Bueno, sí, yo un poco yo un poco para recoger, o sea, por no repetirme también, como comentaban, no he tenido grandes obstáculos afortunadamente y he sentido siempre el apoyo de la familia y de mis compañeros, pero sí que son más actitudes sutiles en el día a día o en, pues como comentaban, ¿no?, de comentarios que puedes oír sobre el aspecto físico, sobre la conciliación o la dificultad que tenemos muchas veces las mujeres para conciliar, porque la estructura social está organizada de una forma pues que no nos favorece, ¿no? Y como comentaban, pues la carrera investigadora es una carrera de fondo, es una carrera en la cual pues hay que dedicar mucho tiempo personal
para el cual las mujeres muchas veces o no queremos o no podemos hacerlo y hay que sacrificar ese progreso pues por otro tipo de cosas. Y pensamos, por ejemplo, en reuniones, pues en qué medida o en qué cantidad y calidad se oye o se escucha la voz de las mujeres, ¿no? Muchas veces son cosas sutiles que hacemos sin darnos cuenta. Entonces, en ese tipo de cosas también hay que reparar. Habéis comentado la importancia de los referentes, pero también creéis que es importante los reconocimientos, ¿no? Porque al final tenéis detrás de vosotras hay pues unos proyectos que se han conseguido y muchas veces, pues bueno, volvemos a repetir lo de la visibilidad, ¿no? Pero es importante que haya reconocimientos públicos. Para mí sí, desde luego. Me parece fundamental. Es la mejor forma, quizás, de visibilizar esa labor que se están haciendo en diferentes ámbitos. También hay que tener un poco de cuidado con los reconocimientos, porque muchas veces, y yo he vivido varios intentos de establecer premios específicos para mujeres. Entonces, la comunidad científica femenina muchas veces es también contraria a esos premios, porque ellas no quieren que se les dé, o no queremos que se nos dé un premio simplemente por ser mujeres. Queremos que se nos dé un premio por la labor investigadora que hemos hecho. Entonces, ahí hay que medir bien cómo visibilizamos sin crear pues esos anticuerpos en la comunidad femenina, que precisamente es la que queremos que se visibilice. Y en ese sentido nosotros hemos lanzado reconocimientos en 2 ámbitos, y aquí tenemos 2 ejemplos de ello. A través de Ikerbasque, la Fundación Vasca de la Ciencia, hace 2 años lanzamos unos reconocimientos a la labor investigadora que se estaban haciendo por diferentes mujeres y además en diferentes estadios de la carrera investigadora. Como estábamos viendo, a nivel ya muy top, tenemos pocas mujeres y llegan menos, pero sí que es bueno reconocer a aquellas que han llegado. Pero también nos parece importante reconocer a aquellas investigadoras más jóvenes que están iniciando su carrera pero que están haciendo alguna labor destacada en un campo. Por ejemplo, pues conseguir una ayuda muy especial, por ejemplo, hacer un descubrimiento importantísimo en su área. Y entonces creamos 3 categorías, para muy jóvenes, para intermedias, dentro de las cuales, pobre Clara, te metimos allí, y una más senior. Entonces, Clara es un ejemplo, como decía, de investigadora que ha sido reconocida por la labor investigadora que ha realizado. Y luego, en otro ámbito, creamos también en la estrategia STEAM, que comentábamos antes, creamos los premios STEAM, que Mariluz ha conseguido también este año un reconocimiento en este ámbito. El proyecto de Mariluz. Y en este caso nos planteábamos reconocer buenas prácticas, buenas iniciativas que se estaban dando en educación STEAM, en 2 ámbitos, iniciativas innovadoras en general, pero también aquellas iniciativas que estaban trabajando de forma específica la perspectiva de género. Y ahí es donde encajaba perfectamente el proyecto de Mariluz y de hecho resultó ganador en esta primera edición. Entonces, con esos premios, con estos reconocimientos, sí que bueno, conseguimos que eso se visibiliza en esos pasitos y yo creo que es importante. Sí, en nuestro caso, pues afortunadamente el proyecto Inspira STEAM pues ha cosechado últimamente pues bastantes reconocimientos y además de reconocer la labor que estamos realizando, pues nos da voz, ¿no? Nos da la posibilidad, por ejemplo, de estar en eventos como el de hoy y dar a conocer la problemática, las causas o lo que estamos haciendo. Entonces, es una forma de socializar lo que estamos haciendo y de explicar por qué lo estamos haciendo, ¿no? Muchas veces cuando hablo, la gente no conoce el diagnóstico de la situación. O sea, se están haciendo muchas cosas en pro de la igualdad, se están dando grandes pasos, pero hay sectores o hay ámbitos en los que esa igualdad pues, es más difícil o la brecha continúa. Entonces, dar a conocer la problemática y sensibilizar a la sociedad es el primer paso para poder normalizarlo y para poder revertir esa situación. Clara, te ha nombrado Amaya a ti como una de las investigadoras reconocidas, ¿no? Me imagino que habrá sido un orgullo, ¿no? Sí. Sí, no, bueno, sinceramente mi primera reacción fue, bueno, una sorpresa total y absoluta y mucho orgullo seguro, pero es interesante lo que Amaya ha dicho porque yo era, y es importante hablar al pasado, era una de estas personas. Cuando me han dado el premio,
después del placer y de la emoción y todo, pensé, pero qué pena tener que ser mujer para conseguir un premio, ¿no? Y, y era un poco de estas personas no tan convencidas bueno, de eso, más bien de la importancia de eso. Y estoy muy contenta ver ahora, bueno, creo que soy un caso, pero seguramente le ha pasado a las demás igualmente, de la importancia de estos premios. Porque después de recibir el premio, bueno, he pasado en la televisión y en el periódico por razón del premio, y mucha gente en mi alrededor y amigos y colegas y padres y madres de amigos de mi hijo y todo, han descubierto así el trabajo que hacía y a qué me dedicaba. Y porque, bueno, como decía Mariluz antes también, a lo mejor de manera general las mujeres no hablan lo suficiente de lo que hacen y mucha gente no sabía ni a qué me dedicaba ni nada. Y eso al final, bueno, me ha dado visibilidad a mí, pero eso nos da totalmente igual, pero ha dado visibilidad a una mujer investigadora en mi barrio y yo veo que la gente, bueno, aún las chicas, las amigas de mi hijo que me han visto en la televisión, pues me han dicho, wow, pero ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces exactamente? Y pasas en la televisión. Y solo de que una niña que me conoce me vea en la televisión, ahora sabe que ella lo puede conseguir también. Si yo tengo una carrera y tengo un premio y se me ve en la televisión, pues ella también si lo quiere. Y entonces creo que el efecto ha sido muy, muy positivo para la visibilidad de mujeres. Y entonces... sí, me parece muy bien estos premios, aunque que parezcan un poco injustos, pero... ¿Por qué injustos? Bueno, injustos porque bueno, que los hombres no puedan conseguirlos, digo. Vale, vale. Pero... bueno, yo para concluir un poquito, para ir ya terminando, sí me gustaría preguntaros cuál es el mensaje, ¿no?, que os gustaría lanzar a la gente que nos está viendo ahora mismo en streaming. ¿Cuál es el mensaje? Que creo que me lo habéis dejado claro, ¿no? Visibilizar la situación, pero bueno. Sí, el primero, visibilizar, que seamos... Clara también lo ha dicho un poco antes, que nosotras mismas como mujeres investigadoras nos hagamos más visibles y que seamos capaces de transmitir a la sociedad toda la investigación buena que se está haciendo en Euskadi. Además es muy importante no solo por el impacto social que puede tener, sino también por responsabilidad. Mucha de la investigación que se está haciendo se está subvencionando con dinero público y creo que es justo que la sociedad también conozca en qué se está investigando y cómo desde diferentes enfoques estamos contribuyendo a que esa sociedad mejore. Y animar en general a la carrera científica y tecnológica a nuestra ciudadanía, pero en especial a las chicas que aquí tienen 3 ejemplos de chicas que simplemente con un poco de esfuerzo, sobre todo mucha pasión, nos estamos dedicando a lo que nos gusta. Entonces es el mensaje. ¿Mariluz o Clara? Sí. Mariluz. Mi mensaje iría pues, sobre todo a las niñas y a las jóvenes para que crean en sus capacidades, para que confíen en sí mismas, en su talento y que no se pongan límites, que hemos hablado, y yo siempre que hablo con científicas, con tecnólogas, lo que percibo es pasión, ¿no?, por lo que hacemos. Entonces, que se dejen guiar por su pasión, que pregunten, que miren a su alrededor, que miren a esas personas alrededor, a qué se dedican, que pregunten y que en base a eso, a sus gustos, a sus intereses, que decidan aquello que quieran ser. Ese es mi mensaje. Y Clara, para terminar ya. No es fácil pasar la tercera. Bueno, por supuesto, totalmente de acuerdo con todo eso. Bueno, que añadir un mensaje también para los padres y los profesores, tanto de infantil como primaria y cualquier nivel, padres de dedicar tanta atención a las pasiones de los niños que de las niñas y empujar tanto a los niños como a las niñas
cualquier sean sus deseos y su pasión, y aunque sea ingeniería para una chica o danza para un chico, de hecho, lo que sea. Y eso, y profesores y profesoras que pueden hacer muchísimo. No quiero darles demasiado trabajo, pero cambiando unas cositas y hablar más, bueno, en clases de ciencia, dar ejemplos de científicas y no solo de científicos, y empujar a las chicas a participar y eso. Vale, pues yo una cosa quería añadir, ¿no? Que a mí me parece también muy importante eso, el que se demuestre que la investigación y la ciencia se puede poner a disposición de la sociedad en muchísimas cosas. Entonces, bueno, yo creo que también se tendrían que continuar dando ejemplos concretos y bueno, pues me gustaría que tras esta reflexión, estas opiniones vuestras, pues se consiga cambiar un poco el panorama. No sé si queréis añadir alguna cosa que os interese recalcar. Yo, en mi caso, agradeceros por crear este espacio donde podemos hablar de todo esto, porque es muy importante. Y seguir haciéndolo más allá del 11 de febrero. Vale, pues sí, nada, muchas gracias también. Agradeceros, nosotros como el Grupo Noticias, agradeceros vuestra participación, vuestra dedicación y bueno, pues nada, que nos veamos eso en otras ocasiones, que no sea el día de 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Muchísimas gracias, eskerrik asko. Eskerrik asko.